El violento mundo del narcotráfico y de las armas, sus líderes, los sangrientos enfrentamientos de grupos vinculados a la droga, todo esto suele estar asociado a figuras masculinas internacionalmente reconocidas. Pero ¿qué pensarías si te dijera que las mujeres también participan en aquellas organizaciones criminales? Desde los últimos años, la presencia femenina al interior de los más peligrosos y temidos cárteles no ha dejado de crecer, rompiendo con los estereotipos que las vinculan a la protección, la ternura y la fragilidad. Las feroces mujeres del narcotráfico han permeado estos espacios exclusivos para los hombres y se han involucrado en las más agresivas situaciones. Ellas no solo tienen una participación esencial dentro de sus grupos, sino que muchas veces terminan por convertirse en grandes líderes y exponentes. En este video te contaremos la historia de algunas de las sicarias más famosas y peligrosas de los últimos tiempos, sus orígenes, sus crímenes y sus trágicos finales. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. María Guadalupe López Esquivel, mejor conocida como La Catrina, formaba parte de uno de los grupos delictivos más peligrosos de México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Era apenas una adolescente cuando se unió a esta infame organización criminal, y aunque su vida fue corta, la mayor parte de sus años vivió como una mujer temible y poderosa. De hecho, no era en vano que la llamaran La Catrina, figura femenina que representa a la muerte en la cultura popular mexicana. Pero ¿cuál es la historia de esta sicaria? López Esquivel pasó toda su infancia y adolescencia en la ciudad de Tepalcatepec. Con el objetivo de dejar atrás sus humildes orígenes, siempre buscó alternativas para abandonar aquel lugar y comenzar una nueva vida. Finalmente lo logró cuando en el año 2017 empezó a relacionarse amorosamente con Miguel Fernández, un sicario que pertenecía al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Sin pensarlo dos veces, lo dejó todo para unirse al grupo y en poco tiempo terminó por convertirse en una de sus mayores líderes. La Catrina era la persona encargada de secuestrar, extorsionar y matar para el temido cártel. Sus enemigos solían ser engañados por su aspecto y atraídos por su belleza, herramientas que utilizaba para cautivarlos y luego someterlos a la muerte. Todas sus acciones se encontraban motivadas por su insaciable deseo de poder y de riqueza. Con el tiempo comenzó a ganar grandes cantidades de dinero y su influencia aumentó cuando se convirtió en comandante de un escuadrón de asesinos a sueldo. Este equipo fue responsable de varios asesinatos y secuestros que transformaron a la Catrina en una de las mujeres más peligrosas dentro del mundo criminal. Orgullosa de su vida de lujo, la sicaria solía compartir fotos en sus redes sociales, donde se la podía ver posando de manera sensual y glamorosa, pero siempre acompañada de armas bañadas en oro, como su ametralladora Uzi calibre 22. Gracias a la imagen que brindaba y al éxito que obtenía, su entorno la empezó a describir como una mujer fría, calculadora y sumamente inteligente. Entre los crímenes que cometió, uno se destaca por su violencia. Las autoridades mexicanas la señalaron como una de las presuntas responsables de la emboscada a policías estatales en el Aguaje, estado de Michoacán, ocurrido en octubre de 2019. En aquella masacre, 13 agentes fueron asesinados y muchos otros gravemente heridos. Con esta acción, la Catrina le declaró la guerra a la policía. A su vez, estos pudieron escuchar la voz de la sicaria dando las órdenes del ataque y detectaron que se trataba de la líder del grupo. A partir de aquel atentado, la mujer se convirtió en el objetivo fundamental de las autoridades, que no se detendrían hasta finalmente localizarla. En enero de 2020, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se encontraban realizando operativos de vigilancia en La Bocanada, región de Tierra Caliente, cuando se toparon con un grupo de hombres armados que conducían varias camionetas. En pocos minutos se produjo un terrible enfrentamiento entre los narcotraficantes y las autoridades mexicanas. En medio del caos, la Catrina recibió un disparo en el cuello y un miembro de la Guardia Nacional la cargó con intención de subirla a un helicóptero para trasladarla a un hospital. Sin embargo, la joven de 21 años falleció desangrada. Solo la Catrina perdió la vida durante aquel conflicto. Jocelyn Alejandra Niño. Esta joven asesina apodada La Flaca es la protagonista de uno de los finales más trágicos y terroríficos dentro del mundo del narcotráfico. Jocelyn nació en los años 90 en Tamaulipas, México. Pertenecía a una familia de origen muy humilde y aunque no se conoce mucho sobre los comienzos de su historia, se cree que ingresó al mundo criminal con el objetivo de cambiar su realidad.
A muy temprana edad se convirtió en un miembro fundamental del Cártel del Golfo, organización criminal para la que realizó los más espeluznantes trabajos. Siguiendo las órdenes de sus jefes, la flaca acabó con la vida de un gran número de personas y se convirtió en una figura increíblemente agresiva. Pero el reconocimiento de esta mujer aumentaría al momento de integrar otra importante y peligrosa organización. Jocelyn Alejandra Niño alcanzó su máximo pico de fama dentro del mundo del narcotráfico por pertenecer a un famoso grupo criminal cuyo nombre llevaba su apodo, el Cártel de las Flacas. Integrado por mujeres de contextura física pequeña, esta organización de asesinas a sueldo operaba de manera independiente y brindaba sus servicios para varias organizaciones del mundo criminal. El conjunto se movía principalmente en la zona norte de México, en los estados de Baja California, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. La apariencia inofensiva e infantil de las flacas las hacía pasar desapercibidas ante quienes luego se convertirían en sus víctimas. A estas mujeres no les temblaba el pulso al momento de trabajar y se encargaron de realizar las más difíciles tareas encomendadas por sus superiores: ejecutar a sus rivales, torturarlos y hacerles frente a los cárteles enemigos con sus rifles de asalto M4. Esto llevó a que sus enemigos pusieran un precio a sus cabezas. Las pocas imágenes que se conocen de Jocelyn aparecieron en 2015 en redes sociales y sirvieron a sus rivales para identificarla. En las fotografías la mujer aparece posando y sosteniendo armas de fuego de grueso calibre. Este material fue filtrado por un grupo del Cártel del Golfo llamado Los Ciclones, con el objetivo de que la policía pudiera identificarla y atraparla. A partir de ese momento, el final de la sicaria estaría más cerca de lo que pensaba. En abril de 2015, el cuerpo de la flaca fue hallado cortado en pedazos dentro de una hielera abandonada en un estacionamiento. Su cuerpo fue identificado gracias al tatuaje que llevaba en su brazo y en el que se podía leer la palabra Niño, el apellido de su familia. Los culpables del sangriento asesinato fueron los integrantes de Los Metros, una célula del Cártel del Golfo, cuyos miembros se posicionaban como los principales rivales del Cártel de las Flacas. La policía reveló que la joven fue secuestrada por estos criminales entre el 12 y 13 de abril de 2015 en el estado de Tamaulipas y fue cruelmente torturada antes de su asesinato. Según el parte médico, la flaca fue ejecutada de un disparo en la cabeza, luego desmembrada y finalmente congelada. Y como si esto fuera poco, tras cometer el terrible crimen, los integrantes de Los Metros publicaron en Twitter las imágenes del cuerpo desmembrado de Jocelyn. Se cree que al momento de su muerte tenía apenas entre 18 y 22 años. Melissa Margarita Calderón Ojeda. Reconocida como La China, esta mujer es una importante narcotraficante y asesina nacida el 12 de agosto de 1984 en México. Se posiciona como una de las influencias femeninas más icónicas dentro del perverso mundo de las drogas. Poder, amor y traición son las palabras justas para describir su increíble pero sangrienta historia de vida. Y a pesar de no haber encontrado la muerte en manos de sus enemigos, al igual que las sicarias que conocimos a lo largo del video, su camino tampoco tuvo un final feliz. La China se encargó de liderar una organización de sicarios llamada las Fuerzas Especiales de los Dámaso, un grupo ejecutor del Cártel de Sinaloa, al que se le atribuyen decenas de asesinatos y otros delitos cometidos durante la última década. Pero motivada por su ambición, la China abandonó aquel lugar luego de ser reemplazada como líder y decidió crear su propia organización criminal. A partir de ese momento fundó el Cártel California Sur junto a su novio Pedro el Chino Gómez y otros miembros desconocidos de algunas pandillas californianas. Allí siguió realizando su trabajo sucio y llegó a cometer más de 170 homicidios, en los que participó tanto directa como indirectamente. Esta fría criminal asesinaba a sus enemigos y luego los enterraba en fosas clandestinas. Uno de sus crímenes más impactantes fue motivado por la venganza y el deseo de autoridad. El Tocho, uno de sus presuntos aliados, había comenzado a disputarle el liderazgo como capo de la venta de drogas ilícitas en La Paz. Por esa razón, la China se propuso secuestrarlo. Después de fallar en el intento, capturó a la novia de su competidor y finalmente la mató. El poder que alcanzó fue tan grande que incluso amenazó a uno de los narcotraficantes más respetados y conocidos de todo México, el Chapo Joaquín Guzmán Loera, quien hoy se encuentra preso en los Estados Unidos. Esto la posicionó como una rival digna de temer, sin embargo también alcanzó grandes niveles de fama que terminaron por exponerla.
De esta manera, la China pasó a estar en la mira de las autoridades y se transformó en un objetivo prioritario. Tanto es así que se veía obligada a cambiar constantemente de casas de seguridad y de vehículos para no ser detectada. Finalmente, mientras intentaba escapar a los Estados Unidos en septiembre de 2015, la China fue capturada. Su novio, quien había sido anteriormente detenido, la entregó a las autoridades a cambio de reducir su condena en prisión. En un acto de extrema traición, brindó información sobre la ubicación de la prófuga y de los cementerios secretos en los que solía enterrar a sus víctimas. Actualmente, a sus 38 años de edad, la China cumple una condena en la cárcel de La Paz. Llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por habernos acompañado. Te esperamos en el próximo episodio de Militarmente.